Hola amigos de Cisne México, por primera vez en nuestra cuenta de Instagram, ahora estamos trabajándolo desde acá, usualmente lo hacíamos desde Facebook, pero pues es un placer enorme que nos estén acompañando esta noche ya de diciembre, ya con ganitas y todos con prevacacional. Aquí desde mi ventana estoy viendo Palmas completamente lleno, todo el mundo listo para las comidas y las cenas navideñas. Es todo un placer y por eso decidimos cerrar esta noche y estas interacciones con el público que hemos estado haciendo este año con el tema de las dudas en cuanto a salud mental. Un tema abierto, estuvimos haciendo publicaciones en la semana, nos llegaron una muy buena cantidad de preguntas, pero también queremos en vivo que nos pongan, nos escriban aquí todas las preguntas y dudas, porque ese es el objetivo principal de este live de cierre, con todavía el brinco que vamos a tener el año que entra, varias sorpresas que no me gustaría adelantarles del todo, pero que a partir de enero vamos a estar trabajando nuevas cosas en Cisne, nuevo equipo, nuevos profesionales, más protocolos de investigación y otros temas que les van a encantar, que estoy seguro que vamos a poder trabajar con ustedes. Y tenemos una muy buena lista de preguntas que nos llegaron desde la semana pasada y pues nos vamos a poner a trabajar en ellas. Tenemos este ratito. Acuérdense, sean buena onda conmigo, que es la primera vez que lo estamos haciendo en Instagram, pero empecemos con una que nos llegó al principio de la semana pasada y que desata una muy buena polémica a partir de 2018. ¿Es cierto que el uso de benzodiazepinas por tiempo prolongado provocan demencia? Hay que decir que las benzodiazepinas son estos fármacos para la ansiedad y que muchas personas también usan para el sueño, como Tafil, Ribotril, Ativan, Lexotan, Valium y muchas otras marcas comerciales. Pero se tenía la impresión, porque cuando las usas despiertas con una crudita cognitiva a la mañana siguiente, que a lo mejor el uso de las benzodiazepinas podía cooperar por muchos años a que cognitivamente, intelectualmente yo no estuviera bien, a lo mejor el inicio de un síndrome demencial. Se empezaron a hacer los estudios en muy buenos diseños de investigación para resolver esta duda. El primer metaanálisis, que así se llaman estos estudios, que se publicó al respecto, fue en 2018. Y era muy interesante, se filtraron los datos con muy buena penetración a la prensa y a la divulgación, donde había una correlación positiva entre el uso de las benzodiazepinas por años prolongados y la presencia de síndrome demencial, con un índice de que cerca de 3 a 6 veces más había de incremento de índices de demencias, de enfermedad de Alzheimer y otras demencias, si yo era un usuario frecuente de benzodiazepinas. Esto fue choqueante porque imagínense que en el mundo, antes del Viagra, las benzodiazepinas eran los medicamentos más prescritos. Se calculaba que de 300 millones de norteamericanos, cerca de 100 millones ya habían tenido alguna vez contacto con una benzodiazepina. De ese tamaño es el mercado de las benzodiazepinas. Las personas se espantaron, corrieron con sus médicos a pedir que les quitaran las benzodiazepinas, y luego se hizo un subanálisis y se empezó a ver que los pacientes que las usaban en dosis altas, sin ir al médico, sin que tuvieran una supervisión para, si mi tratamiento era para ansiedad, que tuviera yo un tratamiento curativo para la ansiedad y la benzodiazepina fuera un acompañante. Si las usaba para dormir, pero las benzodiazepinas solo me meten a dormir,
pero no son un tratamiento curativo para resetear mi sueño y para que yo funcione bien en mi dormir. Si yo sí usaba un tratamiento, iba con mi doctor, seguía indicaciones, controlaba las benzodiazepinas, que ojo, son de receta controlada, entonces no había este problema del incremento en los índices de síndromes demenciales, y eso era muy importante decirlo. Lamentablemente, como no es tan bueno para la venta en la prensa, no fue una información que fue igual de relevante que el principio. Entonces es muy importante la pregunta que nos pusieron, porque abre la puerta para decir, hombre, no es bueno tomar benzodiazepinas, pero si te las envía tu médico, hay que utilizarlas, y hay que utilizarlas de una manera sabia, ¿no? Otra pregunta que nos hicieron: Doctor Peña, ¿cuál cree usted que sea la correlación emocional física del padecimiento de fibromialgia? Y luego por ahí el mismo usuario nos puso otra pregunta. En cuanto a fibromialgia, ustedes saben, hemos hecho muchos lives al respecto, hay muchas entrevistas porque es uno de los temas que más trabajo. Me gustaría empezar por decir que hay 3 factores que pueden intervenir en que yo desencadene una crisis de fibromialgia. Una infección viral fuerte, importante, COVID es un ejemplo. Un traumatismo físico, me caigo de las escaleras, tengo un accidente automovilístico y eso confronta a mi aparato neuromuscular, o un trauma emocional. Y esto porque el punto central aquí es que en la fibromialgia mi sistema nervioso autónomo, que termina en un núcleo receptor de las sensaciones y que las distribuye para que nos informemos de ellas en el cerebro, que es el tálamo, pues se puede descomponer y se puede hiperexcitar en todos estos componentes, como una inflamación grande de una infección, un trauma físico con alteración rápida neuromuscular, o un trauma emocional, porque esas vías, ustedes seguro lo han experimentado, el dolor no se siente igual, o el amor o el enojo, cuando estoy contento que cuando estoy triste. Entonces las emociones filtran mis sensaciones dolorosas. Por eso, cuando tengo un evento emocional importante, estas vías que se juntan en el tálamo van a ser muy importantes en la regulación, se van a inestabilizar todavía más en alguien que es portador de fibromialgia y vamos a tener una crisis. En otros pacientes que no tienen fibromialgia, viene un evento emocional fuerte y tengo otro tipo de reacciones. Puedo cambiar en mis emociones y en mi estado de ánimo, o puedo tener somatizaciones. Otra pregunta que tenemos por acá. Hola, buen día doctor. Tomar antidepresivos por más de 5 años, y me ponen como ejemplo el Altrulline, que es la sertralina, ¿provoca daño neurológico? Y luego también me pregunta, ¿y si dan fatiga los antidepresivos, qué hacer para tener más energía? Hay 2 paradigmas de medicamentos en la historia de la medicina que se han usado por muchos años y que han tenido farmacovigilancia por muchos años. Unos de ellos son los antidepresivos y los otros son los anticonvulsivos. Paradigmas de 2 enfermedades crónicas que en muy buena medida requieren de tratamientos por tiempos prolongados o incluso de por vida. Estos datos de farmacovigilancia, que lo hacen muy bien en todos los países del mundo los laboratorios farmacéuticos, indican que los antidepresivos ni se acumulan, ni me lesionan el hígado, no me lesionan el riñón en parte de su excreción, no me dañan núcleos cerebrales, y que al contrario, desde los estudios de ciencia básica en las ratas a cuando hemos tenido la posibilidad de contar con cerebros de autopsia de pacientes deprimidos, y que los que no han usado antidepresivos y los que sí lo han usado, nos podemos dar cuenta que la depresión es una enfermedad tóxica. Imaginemos que si yo tengo una neumonía,
es tóxica para mis células del pulmón y las mata. Si yo tengo una depresión, el desbalance es tóxico para las neuronas y se me mueren neuronas. El cerebro de una persona crónicamente deprimida y no tratada tiene menos neuronas y tiene menos sinapsis, tiene menos conexiones. El cerebro de una persona con tratamiento antidepresivo es un cerebro que se parece mucho al de un paciente, una persona que no tiene depresión, porque tienen menos neurotoxicidad, las neuronas están mejor cuidadas y viven más tiempo. Entonces, sí, hay que decir que no son tóxicos para este sentido. Otra pregunta, ¿qué pasa cuando el psiquiatra que me ve el tratamiento no detecta avances, solo me receta lo mismo y los mismos miligramos durante meses? ¿Es necesario cambiar de psiquiatra? ¿Hay que cambiar la medicación? La primerita recomendación es que si yo subjetivamente, estamos hablando de temas donde son emociones, conductas, cognición, si yo subjetivamente no detecto los avances que yo requiero sentir en mi tratamiento, los tengo que comentar con mi médico, porque de repente, imaginémonos que estoy con mi cardiólogo y me toma la presión, me hace un electrocardiograma y me dice, todo está perfecto, vete, y sigue tomando lo mismo. Y no me resuelve mis dudas, yo no me siento en confianza para hablarlo, no estoy haciendo mi trabajo como paciente responsable y comprometido, y no estoy utilizando correctamente la relación médico-paciente. Eso está mal. No debemos de andar cambiando de médico solo porque no puedo expresar mis dudas y obtener las respuestas que necesito. Hay que hacerlo, hay que tener esta comunicación con mi médico, pero la relación médico-paciente es una relación basada en confianza y en la prestación de un servicio que está haciendo el médico hacia el enfermo. Entonces, si yo no estoy, a pesar de estar expresando mis dudas y seguir las indicaciones de mi médico, no estoy recibiendo y no estoy entendiendo y no estoy notando los cambios que yo quisiera sentir, entonces, en la misma prestación de un servicio, se vale este ejercicio de la segunda opinión. Es algo que hago yo con mucha frecuencia, donde los pacientes, a ver doctor, voy con este doctor, llevo tanto tiempo de mi tratamiento y vengo a preguntarte tú cómo lo ves. Y expresamos y hago mi trabajo de segunda opinión. A veces, y muchas veces, regreso al paciente con el médico tratante con ciertas indicaciones para el paciente. Otras veces, pues se toma la decisión de que empecemos a trabajar y hacer algún cambio. Aquí tengo una pregunta larga que incluso la respondí un poquito en redes sociales en la semana porque lo sentía muy necesario. Nos preguntan, hola, ¿ustedes qué harían con dos profesionales, dos psiquiatras que tienen dos posturas diferentes de tratamiento? ¿Por cuál se van? ¿Por el currículum vitae del doctor o por la confianza que me generó el doctor? Me encuentro en un dilema que no me deja en paz. Resulta que llevo mi tratamiento en una clínica del neurodesarrollo con un doctor con mucha experiencia y reconocimiento, pero llevo más de 6 meses con el mismo tratamiento sin modificar nada. Me siento estable sin muchos avances de dejar el medicamento. Entonces resulta que se me ocurrió ir con otro psiquiatra mucho más joven, pero lo noto como interesado en mi persona y me modificó el tratamiento para ir retirando los medicamentos porque dice que son muy fuertes y me causan dependencia. Pero ahora resulta que los dos psiquiatras pues están en contraposición. Todavía sigue la pregunta. Bueno, el resto de la pregunta es que nos pone la lista de los medicamentos que le da uno de sus psiquiatras y los que le da el otro. Esta pregunta hace muy buen nexo con la anterior. Se ejerce una segunda opinión y recibo probablemente un diagnóstico diferente y una opinión de tratamiento diferente. Pero hasta en la misma formulación de la pregunta
este paciente nos dice, yo tomé una decisión, seguí las indicaciones del segundo médico para seguir el retiro de tratamientos, porque el objetivo que le había expresado a su primer psiquiatra es que, sintiéndose mejor y estable, ya quería comenzar a dejar el tratamiento. Lo correcto es que el primer psiquiatra le indicara su opinión acerca de esto. Sí se puede, por estas razones, y lo vamos a hacer en esta forma, o no se puede porque no es una situación prudente de acuerdo a tu diagnóstico, tiempos de tratamiento, tiempos para buscar una evolución y obtener el mejor seguimiento. Entonces, sí hay que ser muy claros en ese sentido, que tendríamos que haber fortalecido el vínculo con el primer médico y resolver esta duda, pero ejerció la segunda opinión y siguió las indicaciones del médico de segunda opinión, que ahora que se convirtió en su médico tratante. Siendo esto, pues él tomó una decisión, y ahora mi consejo claro, contundente es: sigue las indicaciones de este nuevo médico, el joven con el que se quedó, y trata de ver cómo se logra el objetivo de dejar el tratamiento, ¿no? Otra pregunta: buen día, doctor, ¿cuál sería el mejor tratamiento para el Alzheimer ya en edad avanzada? Sé que se hereda. ¿Qué exámenes recomienda para hacer para los hijos que somos candidatos a haberlo heredado y poderse tratar en un tiempo? El Alzheimer es una enfermedad que en su mayoría tiene presentaciones espontáneas. Solo el 15%, del 10 al 15%, tienen un margen hereditario claro, que en todas las generaciones vemos personas afectadas. Entonces el 85% son espontáneos. Con esto modifico un poquito el tema de la pregunta, pero si yo tengo un familiar en primer grado que tiene Alzheimer, o sea, mi padre o mis hermanos, mi riesgo arriba de los 65 años, que es de 4 a 6%, se incrementa al 10, al 15 o hasta el 20%. Tengo 80% de posibilidades de no tener Alzheimer, pero tengo 20% de que sí. Entonces el riesgo sí se incrementa si tengo familiares con Alzheimer espontáneo, aún así. El tema de diagnóstico temprano se ha ido avanzando en los últimos años. Existe una grasa en el cuerpo, una lipoproteína, la lipoproteína E, la apolipoproteína E en su variante epsilon 4, que se presenta estadísticamente mucho más en los que tienen enfermedad de Alzheimer grave con síntomas psicóticos y alteraciones conductuales, y que también se presenta más en la mayoría de las personas que tienen Alzheimer. Entonces, varios laboratorios que hacen farmacogenómica han comenzado a hacer este tipo de pruebas, pero no engloba todas las causas bioquímicas del Alzheimer. Entonces, es una buena prueba, me puede dar información. Si sale positiva, tengo que venir a hablar con mi médico para ver cómo puedo hacer prevención. Pero si sale negativa, no quiere decir que me salvo, porque hay otros mecanismos y otras vías que pueden producir el Alzheimer. Entonces, cuidado con que este tema se quede nada más en eso. Y sí decir que si tengo un familiar en primer grado, además de la farmacogenómica, el tema sería hacer prevención primaria, que es mejores vasos sanguíneos que alimenten a mi cerebro. Ejercicio, alimentación, sedentarismo, tabaquismo, alcoholismo, son cosas que se tienen que tomar en consideración. Doctor, ¿cómo se ayuda a una persona que vive violencia doméstica y no lo ve? Es decir, todos afuera nos damos cuenta y ella no acepta lo que está viviendo, aunque es totalmente visible desde afuera, controlada desde su dinero que gana, y no puede gastar porque su pareja se lo administra. No puede salir a pasear con su familia porque su pareja la amenaza con quitarle a sus hijos si se va, etc. Veo a mi amiga cada vez peor.
Lamentablemente, de este tipo de casos abundan en el ámbito psiquiátrico, donde los que estamos alrededor claramente vemos a alguien funcionalmente afectado por una patología que tiene que ver con emociones, con conducta o con cognición, pero la conciencia de enfermedad no permite asumir el rol de enfermo, y si yo no asumo el rol de enfermo, no asumo la parte de esta relación médico-paciente muy importante que hemos delimitado el día de hoy, y si no se da la relación médico-paciente, no se puede dar el acto médico de poder ayudar a alguien. Entonces sé que puede resultar algo muy obvio, pero tenemos que resaltarlo de esta manera, diciendo claramente que no puede existir un tratamiento sin un paciente. Nos preguntan la mejor manera. La mejor manera es contarle a esta amiga cómo me afecta su situación, cómo me hace sentir a mí, evitar señalar con el dedo y decir, lo que pasa es que tú no lo estás haciendo bien. Eso siempre genera rechazo, sino activar la empatía y decirle, lo que yo veo, lo mal que te veo que te lo estás pasando, a mí me hace sentir mal, tengo ganas de ayudarte y estoy aquí para hacerlo, y de ahí activar con la empatía la conversación para poderlo ayudar. Veo que están llegando más preguntas, pero por tema cronológico ando despachando las viejitas, me estoy apresurando para después despachar las nuevitas. ¿Cómo controlar ataques de pánico y atracones? Podrías hablar de la distimia y por qué se confunde con el TDA en niños. ¿La depresión en verdad tiene cura o es recurrente? Llevaba un año bien y la veo regresar. Tengo fibromialgia desde hace 19 años y depresión crónica. El agotamiento no me deja vivir. Aquí me dispararon como 4. Los ataques de pánico son un trastorno de ansiedad que si tengo más de uno con que me haga ir a urgencias, más de 3 a la semana o más de 3 en un mes, requiero ir al psiquiatra, recibir tratamiento farmacológico y recibir un tratamiento psicoterapéutico de corte cognitivo-conductual. Los atracones, el trastorno por atracones es uno de los padecimientos del trastorno de la conducta alimentaria. No todo es anorexia, no todo es bulimia, está el trastorno por atracones y hay algunos otros más, donde pierdo el control sobre el acto de comer. Muchas personas, y no es así siempre, lo relacionan con estar ansioso y comer por ansiedad. Pero los trastornos por atracones son una patología que tiene sus tratamientos farmacológicos, terapéuticos y nutricionales. Entonces, ¿cómo controlarlos? Se necesita la ayuda de un médico. La distimia es la depresión crónica y nos pone, ¿por qué se confunde con el TDA? Porque la depresión, en cualquiera de sus modalidades, afecta físico, afecta emocional y afecta cognitivamente. El que está deprimido no funciona bien intelectualmente y es muy malo tomando decisiones. Estos síntomas pueden confundirse con el TDA. ¿La depresión tiene cura? Sí. El primer episodio, el segundo episodio también. Eso representa el 60-70% de los pacientes con depresión, pero del 10 al 15 al 20% de los pacientes con depresión tienen más de 3 episodios depresivos en la vida o con una severidad muy muy importante, y esto hace que requieran un tratamiento por largos periodos de tiempo. Entonces, la pregunta tiene 2 respuestas. La depresión sí se cura, pero también es recurrente. Y cuando se asocia a otras cuestiones como la fibromialgia, depresión crónica con fibromialgia hay una asociación de un 60%, hay que ser más efectivos en el tratamiento. ¿Por qué no recomiendas CBD? Porque el CBD es uno de los 2 componentes bioquímicos que tiene la marihuana y es el que tiene probabilidades de tener aplicaciones médicas. Aplicaciones médicas ya aprobadas y comprobadas es el manejo de ciertos síndromes dolorosos, ciertas epilepsias genéticas que se dan por ahí en la infancia y
Ay, Dios mío. Pues ya hice de todo. Alguien póngame una manita para decirme que ya me escuchan. Ah, gracias. Bueno, algo se resolvió. Ya le puse a esta cosa para que no entren las llamadas de WhatsApp. Estábamos en medio del CBD y les decía las indicaciones médicas que existen para el CBD aprobadas y ya estandarizadas. Se está probando en muchas otras. Se está probando en ansiedad, en depresión, en sueño, en psiquiatría, en ellas, en control de dolor, en otras áreas. Y están los protocolos. Hay un tema bioquímico importante. Hay varios receptores, hay cuando menos 2 bien documentados receptores de CBD, los cuales puedo estimular o inhibir. Y las respuestas pueden ser o de activarme o de generarme sueño, o de activarme la ansiedad o de apagármela. Entonces, como el CBD también se puede recibir como una aprobación de suplemento alimenticio, tenemos un mercado inundado de sustancias que tienen esa aprobación y que por esa aprobación no necesitan documentar si son un bloqueador o un estimulador del receptor número 1 de CBD o del número 2, y se venden de manera general. Entonces, no está bien regulado el mercado. Si tengo un amigo que le sirvió para su papá que tiene Parkinson y me la recomienda para mi papá que no puede dormir, muy probablemente le va a generar insomnio las que le sirvieron para el Parkinson. Entonces mi recomendación es que se pueden utilizar como si fuera un suplemento alimenticio. Me gusta ponerle un ejemplo a mis pacientes. Oye, si tienes 200 de triglicéridos, pues bueno, puedes hacer dieta y puedes tomar omega 3 para bajar los triglicéridos. Va a servir. Pero si tienes 350 o 400 de triglicéridos, ya no estás para un suplemento alimenticio. Claro que tienes que hacer dieta, pero tienes que tomar 1 o 2 fármacos para bajar los triglicéridos. Entonces es el mismo tema con el CBD en cuanto a los temas de salud mental. Hombre, si tengo un insomnio leve, transitorio, que tiene que ver con una preocupación, intento usar CBD, no tengo ningún problema. Pero si tengo más de 3 meses con insomnio, si esto me está afectando mi funcionalidad y tengo muy serios problemas al respecto, requiere un tratamiento efectivo y un suplemento alimenticio pues no me lo va a dar. ¿Es normal sentir tristeza constante y procrastinar? No, no son normales, y hay que decir que son síntomas de muchas patologías que requieren una evaluación. ¿En qué medida afecta el ayuno intermitente a la salud mental? Como tal, el ayuno intermitente no es algo que directamente me vaya a enfermar en salud mental, pero está comprobado que el cerebro está preparado para recibir dosis chiquitas, constantes, frecuentes y de preferencia muy moderaditas de cargas de carbohidratos y de nutrientes. Entonces el ayuno intermitente no lleva un correcto patrón para cómo funciona uno de los órganos que requiere más gasto metabólico en todo mi cuerpo, como es el cerebro. Y citaré a algunos de mis amigos expertos en trastornos alimenticios que me dicen que el ayuno intermitente es la nueva normalización de la anorexia. Entonces, la verdad que es algo que no podemos recomendar. ¿Por qué ningún antidepresivo me funciona? Es pregunta para tu médico. En cualquier grado de depresión debo tomar antidepresivos. Las depresiones leves a moderadas pueden funcionar bien con antidepresivos o con psicoterapia. Sé que necesito medicarme para la depresión, pero me da miedo nunca dejar el medicamento. Se puede hacer de forma temporal, hay que evaluarte y hay que revisar tu caso y poderlo hacer de forma adecuada. Ya me voy a ir a las preguntas más nuevitas, que ya por aquí me regañó Nancy Burelo diciéndome que ya no le hiciera caso a las viejitas, entonces que nos pongamos a trabajar con las preguntas nuevitas. Ya hasta me dijeron que tenía un problema de conexión. Mira, ahora sí que ya abrí mi WhatsApp, ya puedo ver
todo esto. Entonces, a ver si el equipo por favor me manda las preguntas, por favor. Si no, las puedo ir moviendo yo desde acá y vamos a ir despachando la lista. Ay Dios, sí son. Tirín. Saludos. ¿Un estrés postraumático puede llevarte a tener fibromialgia? Lo respondimos hace rato. Los eventos emocionales fuertes, importantes, ¿pueden despertar fibromialgia? Sí, por supuesto. Acá están en mi mail. Retirar Lexapro después de 10 años de tomarlo, aún dejándolo con las indicaciones de quitarlo poco a poco, ¿qué efectos puede causar? Retirar un antidepresivo se tiene que hacer dirigido por su médico. Para nada es algo que lo puedo hacer con el sentido común de quito un cachito y luego un día sí y un día no, porque cada antidepresivo tiene indicaciones bien específicas de cómo hacerlo. Entonces, para nada es recomendable que lo hagamos así y puede causar efectos, sí, algo que se llama síndrome de deshabituación y es de ausencia serotoninérgica con dolor de cabeza, con mareos y con mucha molestia. ¿Qué opina de la lírica? La lírica es la pregabalina, es un medicamento que tiene aprobación como antidepresivo, como ansiolítico y como medicamento en control del dolor neuropático y de la fibromialgia. Las dosis son diferentes para cada una de las indicaciones. Es un gran medicamento, es muy dúctil, quiere decir que a diferentes dosis lo podemos utilizar y obtener diferentes beneficios, aunque en la experiencia de uso en latinos y en mexicanos es importante decir que hay que cuidar muy bien el hecho de la tolerancia. A veces no lo toleramos tan bien los latinos. Doctor, ¿la depresión es hereditaria? Lo mencionamos hace rato con el Alzheimer, pero la depresión le pasa al 10% de la población. Entonces, si yo tengo un familiar en primer grado, con el mismo ejemplo que hacíamos en el Alzheimer, si yo tengo un familiar en primer grado con depresión, se me puede incrementar hasta 4 veces la probabilidad de tener depresión. Entonces sí, fuerte, contundente. De hecho, hay un gran ejemplo también en la investigación. Si yo soy gemelo idéntico de la misma bolsa de la mamá, quiere decir que si yo me deprimo, mi gemelo va a tener el 100% de posibilidades de deprimirse en su vida. Entonces sí, si hay por ahí un tema de depresión, en la familia hay que estar con mucho cuidado. En el bloque acá de preguntas, denme un segundito. Ok, acá preguntaban: doctor, gracias por su conocimiento, fui diagnosticada con depresión hace 3 años y sus pláticas siempre alivian, muchas gracias. Nos urge hacer un live con Dani, con Daniela de Corazonada. Sigan a Daniela Corazonada. Y bueno, voy los sonidos binaurales, que ayer los platicamos con Nancy en la plática en terapia de corazón. Sí, les recomiendo que se echen un clavado en YouTube acerca de los sonidos binaurales. Están en investigación y puede ser algo que modifique las ondas cerebrales de una buena manera. Ok. Y bueno, ya llegamos al tiempo que teníamos limitado para la plática. Síganos mandando preguntas, porque estas, ojo, parte de lo que vamos a trabajar, las vamos a utilizar para estar alimentando el YouTube y el canal, que en enero vamos a tener nuevas publicaciones que van a ser todavía más interesantes. Y chequen bien
el tema de las nuevas sorpresas en enero. Síganos en todas nuestras redes. Muy feliz Navidad a todos. Vayan a sus comidas navideñas, pásenla muy bien, diviértanse porque ese es el mejor antidepresivo que pueden tener, activar una buena socialización y pasar un muy buen diciembre. Les mando un abrazo a todos, síganos el año que entra y sigamos teniendo más interacción con Cisne en todas nuestras redes. Buenas noches.